El país celebró en el día de ayer el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, del 21 de enero, como parte de una celebración que tiene rasgos de religiosidad popular, pero que tiene también aspectos históricos y culturales para la sociedad dominicana. La mayor concentración y las peregrinaciones se producen hacia la provincia de la Altagracia, que tiene como municipio cabecera Higüey, en donde se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. El presidente de la República y su esposa, la primera dama, estuvieron allí en la misa ofrecida por Monseñor Nicanor Peña, el obispo de esa diócesis, pero también hubo funcionarios públicos, estuvo la vicepresidenta de la República, conjuntamente con otras personalidades, incluyendo gente de la oposición, por ejemplo, el ex candidato presidencial Luis Abinader estuvo allí conjuntamente con su esposa Raquel Arbaje, y se produjo un encuentro que hasta este momento es la primera ocasión en que después de las elecciones se encuentran Danilo Medina y Luis Abinader y conversan. En un acto público, ¿no? En un acto público, sí, por lo menos. Pero creo que ni siquiera en privado habían tenido la oportunidad de conversar. En primer lugar, porque Luis Abinader rechazó reconocer al gobierno del presidente Danilo Medina, electo en el 2016, y en segundo lugar porque parece ser que nunca habían tenido la oportunidad de encontrarse. Sí parece que habían hablado en la campaña electoral, pero en condiciones parece de mucha tensión. Esta celebración de Nuestra Señora de la Altagracia ha sido también una oportunidad para los dominicanos en muchos lugares, en Estados Unidos, en diferentes estados de Estados Unidos ha habido recordatorios, celebraciones, reuniones, misas, encuentros a propósito de Nuestra Señora de la Altagracia. Que de nuevo hay que recordar, es un poco de cultura católica, ¿no? Muchos medios todavía y mucha gente sigue diciendo patrona. La Altagracia no es la patrona del pueblo dominicano. Es la Virgen de las Mercedes. Se le han dado un título especial porque es una tradición fuerte que es madre espiritual del pueblo dominicano o protectora. Protectora. Pero no es la patrona oficialmente la tradición del catolicismo. Bueno, hubo también, además de Higüey, en otros templos que son destinados al culto a la Altagracia, también hubo ceremonia. Hay que recordar que la Conferencia del Episcopado Dominicano, ya en la semana pasada, ¿verdad?, emitió una carta pastoral que comenzó a divulgarse en la tarde del jueves, en donde hacía críticas puntuales a situaciones sociales, ¿no? El tema de la violencia, por ejemplo, en general, la violencia contra la mujer, la corrupción, y de paso la Iglesia defiende lo que son sus postulados. La Iglesia sabe que tiene una posición sobre todo el tema del asunto de la posibilidad de penalización de la interrupción de los embarazos en ciertas condiciones. La Iglesia insiste en que no debe ser. Y se aprovechó la presencia del presidente Medina, y del expresidente y del aspirante presidencial Luis Abinader para hacer énfasis. Y estaba la vicepresidenta también, Margarita Cedeño Fernández, hacer énfasis en esta parte, el obispo Nicanor Peña de Higüey. También mucha gente ha aprovechado esta tradición para uso también, se sabe, político. No es la primera ocasión que van políticos de oposición o de gobierno a esa tradición, pero independientemente de esto, hay una profusa campaña yo digo que de odio, que anda por ahí, queriendo mezclar una cosa con la otra, el tema del nacionalismo con el asunto de la Virgen de la Altagracia. Muy bien lo explica en un artículo publicado hoy en Acento el doctor Carlos Andújar Persina, el antropólogo, de incluso que es un culto ya internacional y que lo han acogido puertorriqueños, en parte algunos cubanos, haitianos. Eso ya es esencia de las Antillas. O sea que no es un tema que tampoco puede ser manipulado para fines nacionalistas como quieran algunos. Bueno, el gobierno de Cuba, por ejemplo, que durante más de 50 años ha gobernado ese país y que no tiene ningún tipo de adhesión a fe o a teóricamente es un gobierno ateo, por eso es teóricamente. Exactamente. La realidad no es así. No ha podido con la Virgen del Cobre. No, y toda esa tradición. Y la tradición de religiosidad cubana, popular cubana. Y todas esas cosas, el palo mayombe y todo eso, que en principio inclusive eso tuvo que ocultarse. Luego lo utilizaron como asunto cultural, pero hoy en día ya hay plena libertad en esas cosas
y ellos celebran todo eso. Incluso hay una, yo no sé si es una dirección o un departamento de una política de relación de gobierno-iglesia, que nada más y nada menos lo estaba dirigiendo hasta hace un tiempo el cantante Amaury Pérez Vidal, Ya. que se considera en un programa que él hace en televisión cubana un gran creyente, y fue el pasado cardenal cubano. Jaime Ortega. Sí, ese fue su padrino, ¿no? Entonces Ya. él lo presentó ahí con mucho orgullo. Sí. Es jesuita, por cierto. Hay que decir, por supuesto, que en estos casos hay celebraciones en muchos países de América Latina. En México, por ejemplo, se celebra la Virgen de Guadalupe, Exactamente, sí. que es una virgen muy adorada, muy querida en México y en Estados Unidos también. Sí, en Cuba la Caridad del Cobre, Por eso, entonces creo que hay muchas, Venezuela. ajá, muchas celebraciones. Aquí tenemos, además de la Virgen de la Altagracia, como tú decías, tenemos también la Virgen de las Que Mercedes. esa se supone que es la patrona, aunque Ya. a veces se le hace más fiesta y como que hay más arraigo con lo de la Altagracia, ¿no? Ya, por eso. Entonces, claro, esas vírgenes, cuando cualquiera que lea un poco de historia sobre esto, llegaron aquí conjuntamente con los españoles que vinieron como parte de la conquista de América. Y cuando digo de la conquista me refiero, bueno, ellos vinieron, aquí había gente, unos aborígenes que no tenían ese tipo de creencia, que no habían llegado al cristianismo, que no tenían ningún tipo de contacto con otra visión del mundo, que no fuera la visión de algún modo ecléctica de muchos dioses, que era la manera de ellos explicarse el mundo. Pues los españoles trajeron esas vírgenes a estas tierras. Y por eso no es de extrañar que las vírgenes intervinieran cuando habían batallas a favor de los soldados españoles, Bueno, como las nuestras. Esa es una leyenda, así que claro que los teólogos más serios dicen que todo eso no fue real, ¿no? No es real. Porque de ninguna manera una enviada de Dios iba a intervenir a favor de los malos. No, no de los malos, pero sino de los que los trajeron aquí. No, pero eso porque era, ellos vinieron a pero cristianizar. Ellos no eran los buenos. Ellos vinieron a traer vinieron a aplastar un pueblo, a matarlo, y entonces no puede ser que no esté de parte de eso. Una fe distinta a la fe que existía aquí. Fue, a dioses diferentes a los dioses. Pero fue impuesto, así no fue de otra manera, ¿no? Bueno, pero de todos modos, tú sabes que la Virgen ha intervenido muchas veces a favor del pueblo dominicano. La gente está convencida de eso, Gustavo. Bueno, sí, y es un consuelo. Cuando Joaquín Balaguer se cayó en el helicóptero que venía desde el Cibao por Villa Altagracia. Era un tieto y le estrellaron por ahí para decir que la Virgen lo protegía. Dicen que hubo una protección, que fue el brazo protector de la Virgen de la Altagracia, sí, que le ayudó a sobrevivir en ese... un discurso diciendo que de ese momento su fe se incrementaba. Un hombre que después dijo en la memoria que no cree nada de eso. que pensar que después de la tumba hay algo más de vanidad del ser humano. Bueno, pero también hay que decir y recordar que todos los presidentes de la República que hemos tenido han sido altagracianos, Gustavo. O se hacen. Se hacen todo. Ellos ninguno cree en esas cosas. Mira, esa celebración del 21 de enero en Higüey, esas procesiones y todas las celebraciones que se hacen previas, incluso de preparación para la celebración del 21 de enero como el día de Nuestra Señora de la Altagracia, involucran, por supuesto, no solamente aspectos culturales, religiosos, de fe, sino también aspectos económicos. Sí, Hay, claro. por supuesto, un encuentro importante, pero además una acumulación para esta celebración de ese año. Y las romerías son parte de la celebración. Sí, no, de hecho, incluso esas donaciones las hacen grandes propietarios, por ejemplo, de ganado, pero también los que no tienen tanto. Van y aportan tú sabes que el sábado en la noche hubo una procesión importante en la ciudad colonial y se mueve la Virgen de la Altagracia de una de las iglesias, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia, que está en la calle Las Mercedes, esquina Hostos, en la ciudad colonial, y entonces hay todo un recorrido con la Virgen de la Altagracia por parte de los feligreses. Esa es una de las tradiciones más antiguas. Esa es una antigua tradición colonial precisamente en esa zona, ¿no? Y la ciudad colonial, bueno, pues se para en muchas de sus actividades. En fin, los pueblos todos tienen sus tradiciones y esas cosas hay que respetarlas, sea usted creyente o no, o si tienen otra fe, porque no todos los dominicanos y dominicanas son católicos,
aunque sí la mayoría. Lo que y esas queremos cosas se es respetan. que la Virgen de la Altagracia nos apoye a salir de la pobreza, nos apoye a salir del analfabetismo, nos apoye a salir de la ignorancia, nos apoye a salir de la corrupción y de las injusticias y de la inclinación a favor de los ricos. Pero tú y le de estás la poniendo gente una carga muy pesada a la Bueno, pobre pero eso es Virgen. lo que la gente pide, Le Gustavo. están pidiendo mucho. Lo están pidiendo Demasiado. demasiado. Ya. Bueno, está bien. Hacemos una pausa. Bueno, en la actividad política, Fausto, que siempre está presente, el Partido Revolucionario Moderno, que es la organización más grande de la oposición, está en un proceso interesante que lo está dinamizando en la competencia interna por los cargos, sobre todo los cargos más relevantes, que son la presidencia del partido, también está la Secretaría General, la Secretaría de Organización, y hay varias vicepresidencias. En eso copiaron un poco al viejo PRD, muchísimo. Y las presidencias de los distintos municipios. Sí, ya, pero lo importante es lo nacional, ¿no? Y son propuestas que se están haciendo diversas, ¿no? Ahí está la misma Gianilda Vázquez, ahí está José Ignacio Paliza, Félix Iglesias, ahí está Carolina Mejía, ahí está Leonardo Faña también, que son diversos discursos. Aunque se ha negado formalmente de parte de Hipólito Mejía la existencia de un acuerdo con Luis Abinader para impulsar por lo menos dos candidaturas, que son la de Paliza y la de su hija Carolina Mejía. Otros aspirantes, como Gianilda Vázquez y el propio Faña, dicen que sí que existe y que ellos están en contra de ese acuerdo porque entienden que eso sería un arreglo grupal. Se ha dinamizado en ese aspecto entonces el Partido Revolucionario Moderno. Mira, ese partido tiene la oportunidad, Gustavo, de replantearse muchas cosas con esta renovación de autoridades. Tú no mencionaste que Jesús Vázquez y que Andrés Bautista también están aspirando a ser continuar en los puestos. Ratificados porque ellos están de manera temporal, ¿no? Porque ellos fueron provisionalmente seleccionados en lo que el partido se reorganizaba y les tocó el gran trabajo a ellos de encabezar la reestructuración y reorganización del Partido Revolucionario Moderno, que es una creación en realidad. Es un partido que está en construcción. Por eso es un partido en construcción. En todo caso, parece, Gustavo, que hay una oportunidad porque el tema generacional es muy importante y los llamados viejos robles del PRDismo, ahora transferidos al Partido Revolucionario Moderno, al modernismo para decirlo de algún modo, bueno, pues están en paso cediendo la oportunidad a jóvenes. Fíjate que la mayor parte de los aspirantes a posiciones son gente jóvenes. Tal vez de los que más edades tienen se encuentran los actuales, Andrés Bautista y Jesús Vázquez. También se encuentran personas como que Milagros Ortiz Bosch, que cedió su apoyo a Eduardo Sanz Lobatón, por ejemplo, para la presidencia del partido aquí en el Distrito Nacional. Eduardo Tejera, que no es un viejo roble, es una persona, un economista. Igual que el doctor Félix Iglesias, tiene muchos años de militancia, pero no habían estado en puestos de principalía política. Son personas de su área, sus respectivas áreas profesionales y empresariales, pero que ahora es que están aspirando ya a tener un puesto de dirección nacional en un partido. En el caso de Paliza, es un joven abogado de Puerto Plata, que es uno de los dos senadores que tiene el Partido Revolucionario Moderno y que representa una, digamos, visión nueva, distinta de la actividad política, y los referentes suyos en términos políticos no son los de los viejos directivos de esos partidos, que tienen a Bosch, que tienen a Balaguer, que tienen a Peña Gómez, digamos, como ejemplos inmediatos de la actividad política. Es gente muy joven, sobre todo, que está en la política y cuyos referentes parten sobre todo a partir del año 2000 o tal vez un poco más. Me ha extrañado que un poco la estrella en ascenso en el PRM ha sido el alcalde de la capital y él no se postuló a nada. No está postulando. No, yo creo que él tiene otro proyecto. Sí,
Por eso mucha gente, eso ha traído también su lectura, porque en la política todo se lee de alguna manera. Pero parece que hubo propuestas a David Collado para que se candidateara a alguna Parece que él posición, desistió. y él desistió. Él está empeñado, en primer lugar, en hacer una gestión. En salir bien en la y en administración de la salir bien ciudad. de la administración de la ciudad. Esa es una oportunidad que él tiene para formular una propuesta de candidatura más ambiciosa, que seguro la tiene. Y cuando hemos visto algunas encuestas que han medido su popularidad y su reconocimiento, incluso hay mucha gente que lo ve como un potencial Tiene buen perfil. candidato presidencial. Incluso tiene buen perfil entre personas de diversos partidos. Y él se ha cuidado, por ejemplo, en la administración de la alcaldía, él incorporó personas que son técnicos muy reputados y que no tienen vinculación que política. no tienen vinculación Y política. otros incluso que provienen de otros partidos. Yo sé de alguien que es un joven abogado que es del PRD, pero él entiende que es una persona con conocimiento en el tema urbano y todo eso, y lo incorporó a su administración, y sin dejar de ser PRDista. Sí. Y eso a mucha gente en el PRD no le gustó, pero él entiende que y debe ser así. Yo creo que los gobiernos, cualquier instancia de gobierno no es exclusiva como una propiedad de un partido, no debe ser. Lo importante de esta convención interna del PRM para elegir a sus dirigentes es que de algún modo empuja a los otros partidos a hacer también renovación interna en su dirección. Por ejemplo, el partido de gobierno, que es el Partido de la Liberación Dominicana y el más fuerte, tiene un comité político que no se ha renovado desde hace cerca de 12 o 13 años. Ese comité político no se renueva, la dirección en general del partido tampoco se renueva. Leonel Fernández lo eligieron presidente del PLD y sigue siéndolo todavía. No hay nadie que le haya disputado, recuerda por ejemplo. Recuerda que recién llegado Danilo al gobierno, y él no tiene 12, ni siquiera 8 todavía, hubo la inclusión de varios miembros más del comité político. Pero fue una adición. Sí, pero fue en una elección que ahí sí salieron. Ahora, el hecho de que los otros más viejos simplemente se les ha permitido seguir continuar ahí sin ningún tipo de escrutinio interno, eso es verdad, pero en absoluto. se incorporaron, y otros que por un invento que hicieron, que lo han criticado algunos dirigentes, se incorporan de manera automática, que son el vicepresidente o la vicepresidenta de la República, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Pero eso porque llegan a posiciones Sí, institucionales. pero eso no es renovación. No, ni es renovación, ni es elección tampoco, Ya. porque nadie los elige para Oye, ese cargo. Después el PLD ha tenido dos presidentes, Juan Bosch y Leonel Fernández, nada más. Entonces, en ningún momento se ha planteado una renovación de esa dirección del PLD. Luego de Lidio Cadet como secretario general, el secretario general ha sido Reinaldo Pared. Nunca nadie ha osado pensar siquiera que Reinaldo Pared deje la secretaría pero hubo general. otro antes. ¿Quién fue? El que es embajador ahora en Washington. Fue secretario José Tomás Pérez, José claro. Tomás Pérez fue Sí, secretario sí, general sí, del sí, PLD. sí. Fue efímero. No, duró un tiempito, Ya, duró varios bueno. periodos, lo que pasa es que no se olvida. Don Lidio, hay que decir que yo recuerde mi vida de reportero, le daba mucha vida al PLD, en el sentido de que él hacía su trabajo político todos los días. Y su despacho estaba ahí, si iba un reportero y quería la reacción del PLD sobre un tema, él la daba, y si no decía, el compañero fulano es el especialista en esa área, lo llamaba de la secretaría tal, y entonces te ponía a hablar con ese. Tú sabes que hay una secretaría de Asuntos Obrero y Campesinos, de Asuntos Económicos. O sea, él le daba vida a esa parte partidaria. Una de las quejas que tienen con Reinaldo, que Reinaldo hace más vida en el Senado que en el PLD, que apenas visita la oficina de Secretaría General. Entonces, no, Porque el PLD es una estructura electoral ya, no ya, un partido. esa es la queja no un partido tienen de cuadro incluso que está... personas que apoyan a su gobierno. Yo he estado entrevistando a varios dirigentes como Luis de León, Miguel Andújar, el diputado Rafael Méndez, el propio Melanio, y esas son las críticas que ellos hacen, que dicen que se han anquilosado el partido, que debe ir más de la mano el partido con el gobierno en ese aspecto. Importantísimo, si el Partido Revolucionario Moderno escoge jóvenes directivos en su estructura dirigencial, tiene la oportunidad de generacionalmente producir un cambio que puede tener influencia en las demás organizaciones políticas. Aquí la gente se eterniza en los partidos políticos. Por ejemplo, un caso que tú puedes mencionar, no de un partido de derecha ni de un partido conservador,
sino del Partido Comunista Dominicano. Narciso Isacunde fue secretario general Muchos 40 años. Muchos años. 40 años. No sé si 40, pero hubo muchas. Bueno, entonces, bueno, obviamente. Guayubín, el PTD es eterno. Sigue, ese sigue siendo, ha sido 40 años o más. Sí. Secretario general del partido. Bueno, y en los nuevos, Guillermo va por el mismo camino con Alianza País, ¿verdad? Sí, que tiene un tiempito ya que está ahí, y eso es una creación de él y él sigue ahí al mando. ¿Tú crees que alguien puede disputar? Pero el PQDC, ahí murió el viejo Wessing, ¿verdad? General, y quedó su hijo, eso es una herencia familiar. Ya. Eso es así. Y muchos otros, se puede decir. Sí, no, es una tradición aquí. Pero ¿y de qué decir, por ejemplo, en las iglesias? Hay unos supuestos ministerios evangélicos por ahí, que después que el papá se pone viejo, se le hereda al hijo también. Así es. Entonces, es una sociedad un poco anquilosada la nuestra en todo sentido. En todo ese sentido. Sí, claro que sí, por supuesto. Hacemos una pausa. Bueno, hay que recordar, Fausto, que el movimiento Marcha Verde, el movimiento verde, que es un movimiento que ha estado vivo, pujante, desde ya hace poco más de un año ya, va a celebrar el próximo domingo 28 una protesta pacífica en los alrededores del Palacio Nacional. Van para el Palacio a exigir, ellos tienen cosas puntuales, un poco el resumen de lo que ellos han estado exigiendo, de cese de la impunidad, fin de la corrupción, y piensan hacer una especie de recordatorio frente a la Casa de Gobierno. No sabemos si el presidente va a estar ahí, porque el presidente los domingos se va al campo a la visita sorpresa, pero es un poco como una demostración simbólica, ¿no? ¿Qué pasa? Esos muchachos y muchachas y los adultos que están en este movimiento, que están en todo el país, que han estado trabajando, hacen sus cosas sin estorbar a nadie y sin meterse con la vida de nadie que esté opuesto, esté en un partido, lo que fuere. Sin embargo, hay gente que de manera aviesa y oportunista ha querido aprovechar esto para una campaña de mentiras que está sonando por ahí. Obviamente que son personas sin ninguna credibilidad, pero por si acaso hay algún ingenuo diciendo, falsificando un supuesto cartelón o afiche o anuncio, y además una cosa sucia, ponen entre otras personas a Ana María Belique, que tú sabes que es una activista pro derechos humanos, sobre todo en la defensa de los dominicanos de origen haitiano, y ponen diciendo a ella y a otros que supuestamente ese 28 ellos están luchando porque de que aquí se deje la frontera abierta para que vengan todos los haitianos. Eso es una barbaridad, una mentira, una asquerosidad. Y yo no sé si los que hacen eso piensan que con este tipo de suciedad, de bajeza, pueden ganar algún tipo de apoyo de alguien. No, pero Gustavo, todo el mundo sabe que eso es campaña de odio y que eso es una campaña sobre todo producida por gente ya conocida que se oculta, que no puede dar la cara abiertamente. Siempre lo han hecho y ha sido tradición de parte de estos grupos ultranacionalistas escudarse en falsas identidades y mentir deliberadamente y manipular información. Ahora lo que están diciendo es que Marcha Verde está convocando para la marcha del 28 para que lleguen supuestamente los haitianos a República Dominicana. Como hay muchas informaciones que están fluyendo sobre un aumento del interés migratorio de comunidades haitianas o de personas procedentes de Haití en la frontera, bueno, pues de todos modos las autoridades tienen el control de la frontera. Ha dicho precisamente este fin de semana Sigfrido Pared Pérez, el director del Departamento Nacional de Investigaciones, que la sociedad dominicana tiene que poner atención, y en particular los políticos, a esa frontera importante en donde se negocia aproximadamente una cantidad cercana a los $1.000 millones por año, porque hay un intercambio comercial fluido, permanente. Allí cruzan personas de un lado a otro, allí cruzan productos de un lado a otro, allí hay intercambio formal, allí hay intercambio informal. Las familias dominicanas y haitianas viven de ese intercambio, se benefician mutuamente. Ya, entonces, por supuesto, las autoridades tienen un control sobre esto, hay autoridades de todos los departamentos del gobierno, la Dirección General de Aduana, el Departamento Nacional de Migración, están las autoridades de seguridad nacional allí también, las autoridades de salud, las autoridades de la Dirección
de eso de control de drogas, está el Ejército Nacional, está el CESFRON, que es el Cuerpo de Seguridad Especializada en temas de frontera, y cada uno de los cuerpos policiales y militares también están allí. No es verdad que la frontera es un lugar por donde dejan entrar a los haitianos y ellos entran. No, hay un titular, y salen, además de avieso ridículo que tiene hoy el Listín Diario, diciendo los haitianos se quedan con toman los empleos de qué sitio. Óyeme, nadie se queda con empleo de nadie. Hay lugares, hay inhóspitos en la frontera que irresponsablemente el Estado dominicano no atiende a los dominicanos y dominicanas que viven ahí, no les crea condiciones, ahí no hay inversión. Entonces, mucha gente, ¿qué quieren? Que los dominicanos que viven ahí se queden a morirse. No, migran a pueblos más cercanos y es probable que mucha gente que tiene una plantación de banano, de lo que fuere, de arroz, contrate la mano de obra que aparece, y si aparecen haitianos que lo trabajan, los contratan. Pero mira, eso no es ningún plan de fusión, ni una invasión, ni un plan macabro internacional, como la imaginación de algunos quiere hacer ver. Esa zona de Dajabón, Montecristi, es una zona productiva de banano orgánico, de exportación. Ahí se produce la mayor cantidad de bananos de República Dominicana y se exporta. Hay una actividad económica intensa. Hay población dominicana que trabaja y trabaja poco tiempo. Normalmente trabajan para ganarse el dinero para comprar una motocicleta o poner una paletera. Tan pronto tienen eso, se van de la plantación de banano. ¿Quiénes sustituyen a esas personas? Los migrantes haitianos que vienen a República Dominicana, trabajan en esas plantaciones y retornan a su país. Igual ocurre en la zona, por ejemplo, de Calimete, la loma en esta zona de la frontera sur de la República Dominicana. Sí, toda esa zona por ahí de Pedernales. Bueno, pues allí igualmente ocurre lo mismo. Hay plantaciones agrícolas, propiedad dominicana. ¿Y quiénes recogen los guandúes y el café de Puerto Rico? Bueno, dominicanos. O los tomates, por ejemplo. Sí, dominicanos. Igual. Eso es lo que ocurre. No hagan caso de muchas de esas cosas que se divulgan como parte de una campaña de odio, que lo que quieren es sangre, que lo que quieren es que salgamos a matar haitianos o que los haitianos maten a dominicanos para ellos seguir alimentándose con esas campañas de odio que hacen, que no tienen otro propósito que el de fraccionar más a la sociedad dominicana. Muchas gracias y hasta mañana.